Estás escuchando Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. Y en esta ocasión, transmitiendo desde la Ciudad de México y desde todo el país, desde diferentes rincones, gracias al coronavirus, tenemos en vivo a nuestra iconóloga favorita, Julieta Ramos. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Perfecto. con ustedes grabando de nuevo. Excelente, excelente. Y desde el sur de la República Mexicana, en aquella isla donde forever es viernes, tenemos al señor Francisco Mundo. ¿Qué onda, Frank? Hola, ¿cómo están? Buenos días, finalmente grabando. Después de 3 horas de intentar grabar, aquí estamos. Y por supuesto, a nuestro productor teatral, el ídolo de las multitudes, el señor Alejandro Mora. ¿Qué onda, Alex? Gracias a todos. ¿Cómo están? Ya mi internet ya se le quitó el coronavirus. Ya podemos transmitir todos. Venga. Excelente. Pues bien, en los temas de hoy fueron temas sorpresa. Nuestros colaboradores no saben cuáles son los temas, entonces vamos a ir platicando acerca de nuestras propias experiencias. Pero la pregunta que lanzo al aire, una pregunta al azar, es: ¿les ha pasado algo raro en sus viajes? A ver, váyanle pensando, porque mientras le van pensando y nos van comentando sus experiencias de cosas raras que les hayan pasado en sus viajes o cosas raras que hayan visto ustedes en otros viajes o de otros viajeros, pues les voy comentando alguna experiencia que una vez yo les platiqué, que una vez en carretera, por ahí se me poncha la llanta del coche, estábamos, no sé, a 38, 40 grados en la carretera de Playa del Carmen a Cancún, y de repente se me poncha la llanta y me quedo ahí a media carretera y avanzo y me estaba yo deshidratando, avanzo unos pasitos y me encuentro un botellón de agua, ¿sí? Un botellón de agua, como si me hubiese llegado caído del cielo, ¿no? Y abro y me acerco y veo que el botellón de agua estaba nuevo, relativamente tenía todavía su sellito, ¿no? Una cosa rara, por cierto. Y también veo una jicarita ahí, como para poderle echar agua a esa jicarita. Y pues estaba fuerte el calor, yo me estaba deshidratando, pero qué curioso que justamente en donde estaba ese botellón de agua se hubiese ponchado la llanta del coche, ¿no? Y como esas experiencias eso fue en la 307. extrañas, ¿perdón? Eso fue en la carretera 307. Exacto, en la carretera bendita o maldita, ya saben ustedes, la carretera esa de Playa del Carmen, de Tulum, ¿no? Y ahora ya está más, ya la ampliaron. Es toda la Riviera, pero esa tiene hasta su nicho para los aluches. Esa carretera tiene debajo de un puente tiene un nicho. O sea, es como entrar como una casa de terror, es la carretera del terror. Sí, Pues, de hecho, es una carretera recta. ¿no? Más bien es una dimensión desconocida. Oye, ¿y no será que ya llega un punto donde dices, así como en el desierto, pierdes conciencia y te empiezas a imaginar un chingo de cosas? Puede ser, a lo mejor No, lo que pasa es que hay mucho tráfico alguna en desviación. esa carretera se circulan muchísimo tráfico, y hay gente, pues obviamente turistas, que no saben muchas veces cómo manejar en esa zona, y siempre hay accidentes. Han hecho varios puentes peatonales precisamente porque ha habido varias personas que se han muerto. Que es de concreto, curiosamente. Es de las pocas carreteras de concreto que hay en México. Son más costosas, ¿no? Bueno, Okay. nos decías, entonces encontraste agua y luego... No, o sea, era muy raro. De repente encontré agua y yo pensé que esa agua era no sabía de quién era, ni sabía si estaba buena. Cualquier persona que se encuentre agua en la carretera, pues lo primero que piensa es, seguramente esa agua está echada a perder o algo así. Por supuesto que lo pensé, no sabía yo si tomarla o no, pero pues la sed, o sea, me estaba matando la sed, estaban los rayos de sol a todo lo que daba, y pues yo sí tomé agua. Lo curioso de eso es que después de unos minutos llegaron los trabajadores que estaban ahí trabajando en la carretera, estaban pintando la carretera, y era el agua de ellos, ¿no? Obviamente vieron que yo me tomé un poco de su agua, que yo abrí el botellón, que les estaba robando su agua, ¿no? Mira, nada más. Pero bueno, no nada Una de más me dos, refiero o a te eso. golpearon o te hicieron su amigo. Hasta eso, ¿no? Ni Buena onda, cuenta ¿no? se dieron que te No me tomaste el golpearon, agua. pero sí les dejé una propina porque luego me ayudaron a cambiar la llanta del coche. Pero digo, como esas cosas raras, o algo más extraño, algo que tenga que ver con el turismo negro o ese tipo de cosas, ¿ustedes recuerdan algo que les haya pasado? No, pero ayer yo vi un triciclo de mi sobrina que se movió. Oye, sí está bien raro eso, está sumamente... Yo sé que no fue en un viaje, pero no estoy seguro de que no andaba yo en un viaje así como interno. ¿Quién sabe? Porque nunca había visto algo así. Perdón, síganle. Yo hace muchos años estaba más jovencita y fuimos ¿Julieta? al pueblo de mi papá, más bien de mi mamá. Entonces ahí pues es muy famoso porque pues hay brujas y todo ese tipo de cosas.
Entonces Catemaco, esa de casualidad? noche, no, es en el Estado de México, en un pueblito que se llama Paté, en el municipio de Acambay. Y justamente nosotros éramos puros niños los que estábamos ahí, pues, chamacones, ¿no? Y veían como Chavizos. esferas de luz entre las montañas, y ya en la noche cuando estábamos durmiendo, ya para irnos a dormir, pues hubo como dos ojos rojos que fueron bajando de la escalera, pero por el exterior de la habitación. Eso es como lo más tétrico que nos ha pasado, y pues todos gritamos al mismo tiempo, porque se nos quedó viendo ahí a través de los vidrios de la puerta. Oye, Julieta, ya pero tú tenía que mucho andas tiempo. en el rol, tú que andas siempre llevando gente en tus recorridos. Acuérdense que Julieta es guía de turistas, entonces siempre anda en el rol. ¿Nunca te ha pasado nada extraño? No me refiero a cosas sobrenaturales, me refiero a cosas raras que de repente a alguna de las personas con las que vas les haya pasado algo. Pues casi a mí me ha tocado más esotérico un poquito, ¿no? O en borracheras o ese tipo de cosas. No, siempre han sido de forma muy, muy consciente, y tengo muchas anécdotas de eso y muy similares, pero así raras, no. Ujú. No se me ha dado. Ey. Extraordinarias y maravillosas. ¿Te acuerdas de la carretera que está, que conecta Tulum con Cobá y esa zona de Río Lagartos y toda esa zona? Exactamente. Que ya ahí es Yucatán, ¿no? Sí, es la zona frontera. ya, la frontera. Bueno, no sé si han visto que en las carreteras luego hay anuncios que dicen no deje piedras en el pavimento o algo así. Ajá. Y uno dice, bueno, ¿quién carajos va a ir dejando piedras, no? ¿Cómo para qué? ¿Por qué dejan ese anuncio? Bueno, una vez veníamos manejando de Tizimín, no, de Valladolid hacia Playa del Carmen, y era, no sé, 10 de la noche tal vez, y en la carretera iba una persona dejando piedras en el camino, o sea, dejando piedras literalmente sobre el pavimento, y Chiquitas. no, piedras de lo que le cabía en la mano, eran rocas bastante grandes, y pensamos que a lo mejor quería hacer una barricada, algo para robar, pero que se te aparezca un cristiano a medianoche dejando piedras, digo, bueno, ahí el porqué de estos anuncios que dejan en la noche, ¿no? Oye, pero ¿para qué eran las piedras? No sabemos, iba cargando piedras el tipo, las iba dejando haciendo un camino de piedra. ¿No sería que quería provocar algún accidente? Pero regularmente, bueno, si eso fuese, dejarías haciendo una barricada de manera, bueno, no dejando pasar los autos, pero él los iba dejando en la orilla. Ya. Machi. ¿Para qué dejas piedras en la calle? Miren, les comentaba esto de las cosas raras que nos pasan en los viajes, porque estamos viviendo en un mundo raro, se están viviendo cosas muy extrañas ahorita con lo del coronavirus y todo esto, con lo de la pandemia. Digamos que no estamos en una situación tradicional, no estamos en nuestra cotidianidad, por eso el tema de cosas raras en el turismo. Y a partir de eso también hay algunas tendencias como lo del turismo negro. ¿Ubican ustedes el turismo negro? Explícanos, profe, porfa. Que es, hasta hay una serie en Netflix que habla de eso, ¿no? De Dark Tourism, que son viajar por morbo. Y a eso me refería con cosas raras, que la gente no nada más viaja por cuestiones de atractivos turísticos tradicionales, playas, cosas naturales. Sí, no, vivir experiencias, ¿no? ¿Cómo? Vivir experiencias raras. Vivir experiencias raras, viajar por morbo, ver a la gente sufrir, viajar a los lugares donde ha habido desastres naturales, viajar también, por supuesto, a casas embrujadas y ese tipo de cosas, pero también esta tendencia de pasar fronteras de manera ilegal es una de las tendencias del turismo. Hay un tour que hacen precisamente en la frontera, te inscribes y te llevan y te hacen caminar por el medio del desierto, te quitan el agua, te asaltan, te agarra la migra, pero todo es un tour controlado, ¿no? Exactamente. Sí, igual que los recorridos en casas donde te espantan, o en los mismos cementerios de noche. Cementerios hay muchos. Oigan, Sí. aquí en la... Y aquí si hay en videos, sí hay videos. Ustedes escucharon de la Mijangos. Ajá. Y Claudia Mijango. había hablando de esas experiencias, muchos, tanto queretanos como gente de otros lados que venían a Querétaro, querían ir a visitar la casa de la Mijangos, treparse, y creo que después ya la acercaron y toda la cosa. Pero yo nunca he escuchado así a alguien que diga, se escuchan los niños o algo por el estilo. Pero ahora la experiencia sería mejor, porque resulta que la Mijangos ya salió de la cárcel y se supone que regresó a esa casa. Oye, ese es un buen chisme. ¿Será En que haya Veracruz hay una, regresado? la de Río Blanco, ¿no? ¿Tienen escuchado esa, la de que no puedes dormir dentro de la casa? A ver. A Que ver. se supone que si tú... Es una casa abandonada, obviamente, que si tú logras pasar la noche dentro de esa casa, te quedas con la propiedad, pero por alguna extraña razón o algún ente que vive ahí, si tú tratas de dormir en esa casa, amaneces al otro día fuera de la propiedad. De la casa, órale. Sí, yo sí lo había escuchado. De hecho, por ahí hay algún video de algún youtuber
que pasó la noche ahí. Lo que pasa es que cazafantasmas, llegó ¿no? y no sabía quién la regalaba, porque creo que la historia es esa, ¿no, Frank? Ajá. Ajá, sí, algo así. Es una leyenda, pues. Una Sí, o leyenda sea, urbana. la historia es de que si tú logras pasar toda la noche ahí, te regalan la casa. Y esta persona pasó la noche ahí, Y sí no. escuchó muchas cosas raras y todo, pero pues nunca supo dónde dirigirse para ver ¿Quién es le el daba que la regalaba la casa? casa. ¿No? Qué barbaridad. ¿No? Y Pero sí, también por En ejemplo, hay Veracruz gente también hay que otra que viaja, perdón, Ajá, adelante. no, es que hay Sí, gente que viaja, por ejemplo, para ser maltratada, ¿no? Y esto que abren en Halloween, estas lugares extraños que abren como por una semana en Halloween, en la temporada de Halloween, para gente que quieren que la escupan, que le avienten sangre, que la golpeen, que la maltraten. Qué ¿no? Como la masoquistas, casa del ¿no? terror. Hay filias de todo tipo. Qué barbaridad, eso no Bueno, me la es que sabía también yo. eso es parte del restaurantes- turismo negro. Perdón. Hay restaurantes donde te sirven mal a propósito. Ese es el atractivo, que tú vas a ese restaurante y la comida te la sirven, te la avientan, o te traen otra cosa que tú no pediste, o Y te gritan sirven en... O sea, Oye. eso que... Ajá. Pero es eso, vivir experiencias. O sea, también, por ejemplo, en el entretenimiento en vivo, justamente se busca disruptir a través de cosas distintas. Y es que hay para todos. O sea, público, lo que nos damos cuenta es que hay para todos y es rentable. Sí, Mientras de hecho. hay alguien que lo pague. Ajá. Sí. Mientras haya gente que Siempre lo- está el exacto, curioso, mientras el haya que oferta y tiene... demanda. Claro, por supuesto, las cosas existen porque hay. Hay lugares, por ejemplo, Hay en lugares. Chernobyl, ¿no? Que está la posibilidad de visitar el lugar y pues ahí vas con tu contador Geiger ahí Exacto. viendo la radiación Ujú. y pues eso sí es extremo, ¿no? Porque pues en una de esas agarras un cáncer ahí. También en Fujiyama, creo que es en Japón, Sí. también puedes ir a visitar donde fue la explosión no sé, en el 2005 por ahí. Y eso ya, digo, puedes incluso enfermarte, ¿no? Pero ya es vivir al extremo, ¿no? Oye, Julieta, ¿tú irías, por ejemplo, a Chernobyl? ¿A echarte un tour en Chernobyl? No, la verdad no, porque yo aquí les cuento entre nos Ajá, a ver, platícame. A ver. que de familia tenemos como cualidades psíquicas, entonces tenemos esa facilidad Yo sabía que este tema iba a salir. de ver pues cosas muy feas que a mí me ha costado mucho tiempo superar y dominar, ¿no? No, la verdad no, yo me arriesgaría porque sensibilizas más tu aura y tu tercer ojo y todas esas cosas. O sea, pero tú Sí. tienes entonces este perfil, tú tienes algo, Sí. algo de eso, Sí, así es. algo de Sí, manejo de Bueno, energía. pero es que si Ujú. vives en el que te va a pegar eso. Pero claro, igual podría tener alguna experiencia, pero no tanto, no tanto. Bueno, ¿visitarían ustedes casas de asesinos seriales o casas donde hubo matanzas Sí, Sí. yo sí. Yo en no. el día con un guía, ¿no? Y en la noche, Oye, Ángel, ¡hey! pero no solamente casas, hay hoteles. Digo, hay hoteles donde hay cuartos donde ha habido asesinatos o personas que han fallecido de manera Ajá. y también digo, hay gente que visita esos cuartos o se hospeda en esas habitaciones precisamente para eso. A mi papá alguna vez en la Ajá. carretera dice que cuando iba para su pueblo hay una curva bien famosa que se llama la curva del diablo y que se subió una muchacha vestida toda de blanco y era muy blanca Ajá. vendiendo pepitas y ¿Pero así tu a papá la la vio? media. Sí, mi papá y todos los pasajeros, o sea, se dejó ver. Ajá. Y ya después de que terminó de vender sus pepitas y bajó del autobús, entonces mi papá, muy curioso, dijo, pues esto como que no es buena energía, ¿no? Entonces se fue atrás hasta la parte de adelante del bus y vio en el espejo del retrovisor, el que está afuera, ¿no? Como la mujer iba así como desapareciendo su figura en la carretera. Era una pobre menonita que subió a Era. vender. Pero a medianoche, no, Sí, chifles, la sí. loma, sí está cañón. Porque, por ejemplo, mi papá ha tenido experiencias y mi abuelito igual. Hay un bosque de ocotes cerca del pueblo donde viven Ajá. y dice que en una de esas, pues ellos se levantaban a las 3, 4 de la mañana para ir al pueblo, ¿no? O ir a sus cosechas y cosas así. Entonces pasaron por ese bosque de ocotes y había un ocote que está como hueco Ujú. y quemado, entonces sí, que ahí lo quemaron porque justamente había como algo mal, ¿no? Entonces, cuando va pasando el abuelito, se dice que, bueno, él ya, esto fue en la noche, ya casi entrada la madrugada, iba entrando con un amigo y empezaron a sentir que los pelos se les ponían de punta, ¿no? Y en eso que se les aparece una figura y diciéndoles pues que a dónde iban, ¿no? Y les estaba ofreciendo ¿Una dinero figura? y cosas así. Ajá, una figura masculina, pero fea, ¿no? O sea, fea, tenebrosa. Y dicen que se les empezó a enchinar súper feo la piel, se le pusieron los pelos de punta cuando ellos se negaron y los empezó a seguir en el camino, entonces sintieron mucho miedo. Después perdieron la conciencia y amanecieron ahí tirados en la orilla del río.
pero de esa energía dicen que está ahí, muchos piensan que es el mismo diablo. Oye, pero dicen que da amanecen muchas ofertas. rasguñados, ¿no? Sí, que o sea, amanecieron como O sea, me suena Shtabai. maltratados, ajá, Eso como iba a decir ahorita, maltratados, Shtabai. como si los hubieran sacudido, pero dicen que ellos sintieron como los pelos se les pusieron de punta de la energía tan negativa que Sí. tenía el ¿Por qué te suena personaje. Shtabai, Frank? Porque esa es una anécdotas que cuentan aquí las personas de la zona de Yucatán, de estos seres, especialmente femeninos, masculinos, depende, que hacen ese tipo de travesuras o maldades a personas que andan en la noche. Sobre Y todo esa es los una- teporochos. Sí, la Shtabai en sí se supone una mujer que te pierde, ¿no? Como a un hombre que sale de noche, la Shtabai te puede llevar y perder y amaneces todo el día lastimado. Suena como pretexto para llegar tarde a tu casa, pero bueno. Y por lo que leí en Mochilazo Cultural, la revista, la revista digital, Shtabai tiene forma de una mujer muy bella, Ajá. pero que en realidad no es una mujer. ¿Estoy equivocado? Sí, Sí, bueno, exactamente. era como, es que la historia es media extraña, creo que eran dos hermanas, de acuerdo a la historia maya, eran dos hermanas, una que era muy bella, una muy hermosa, pero que era mala onda, ¿no? Y aparte que era, digamos que racista dentro de su pueblo, y la otra que era un poquito más feita, pero más liberal, y se acostaba con muchos hombres, ¿no? Creo que por ahí va la historia. Total que cuando... No pueden ser mamón. Total que Pongan exquisitos. pero la liberal, la chava que era de cascos ligeros, digamos, era bien buena onda. Y total que cuando muere la buena onda, empezó a despertar un olor en su casa, pero un olor muy agradable. Y se le empezaron a acercar los animales. Su casa estaba alejada del pueblo, porque pues como se iba con muchos hombres, estaba alejada del pueblo. Digamos que le gustaba la buena vida a la muchacha. Como Entonces, debe de ser. Sí. Como estaba alejada del pueblo, cuando se perdió varios días y nadie sabía qué había pasado con ella. De repente, empezó a llegar un olor muy agradable y empezaron a llegar algunos animales al pueblo atraídos por ese olor, ¿no? Resultó que, pues la encontraron a ella muerta y ella era la que estaba desatando ese olor agradable. Después muere la hermana, digamos que la mala onda, y cuando muere empieza a soltar un olor desagradable, ¿no? La otra, la que era muy bonita, pero que era mala onda. Y entonces, pues de ahí como que le cayó una maldición a la mala onda y se convirtió en la Shtabai, ¿no? Y es la que se anda llevando los hombres por venganza, ¿no? Pero bueno. Cuidado, ¿por dónde desaparece para no pasar por ahí? Es cierto. Pues es que en todo el Mayab, ¿no? Sucede lo del Shtabai, en toda la península de Yucatán. Pero es Así como que decíamos alguna hombres vez de los aluches. Ajá, hombres que maltraten a las mujeres, cuidado porque ahí les aparece Ahí Shtabai. exactamente, ahí el Shtabai se los lleva al inframundo maya. Voy a mandar unos cuantos para allá. Pero bueno, resultó que estábamos platicando cosas sobrenaturales, no iba por ahí, la pregunta era más bien como de viajes raros, pero digo, tiene que ver con la rareza. No, yo por eso les platicaba, por ejemplo, de esos tours extremos, ¿no? Esa gente que le gusta viajar para que los golpeen, o esa gente que le gusta cruzar fronteras, ¿no? Todo eso es parte del turismo negro. Visitar, por ejemplo, lo de la Santa Muerte se consideró también como turismo negro. Sí, y sí vienen muchos visitantes, de hecho hasta tienen que hacer sus citas para grabaciones y para, digamos, ¿Dónde sería la meca ¿dónde sería la meca de la Santa Muerte? Ahí en Tepito está su santuario, un amigo por ahí. Pasamos una vez y sí hay una señora que dirige justamente es la creo que ya murió la señora hace apenas. Debe ser un buen negocio, ¿no? Sí, es muy buen negocio, pero siempre hay quien se quede con el negocio, de eso no tengas la menor duda. Exacto. Porque sobre todo pues, es para aquellos que buscan su protección y su beneficio, ¿no? Y sí. Bueno, como parte de las rarezas que se llegan a ver también en los viajes. Ajá. ¿No? Así es. Okay. Entonces, el siguiente tema sorpresa. Ok, el siguiente tema sorpresa. Venga. Ahí te va. O a ver ustedes cómo ven. Discriminación en el turismo. ¿Alguna vez Reporte nacional se llama eso? Ustedes? Sí han intentado, pero como mi carácter no me permite que me hagan ese tipo de cosas, me los pongo como lazos de cochino. Ok, pero bueno, entonces la discriminación parte de la persona que emite la discriminación, ¿no? Ya tú si la quieres percibir o no, o cómo está Así eso. es. Tiene que ver con el prejuicio en el servicio. Ajá. Personalmente, digo, en más de 18 años que llevo trabajando
sector turístico, tiene más que ver con el prejuicio. Digo, sin entrar en muchos detalles, hay nacionalidades, hay regiones de países donde ya tenemos el prejuicio de que esa persona va a ser así para atenderlo, lo cual está mal, pero tiene mucho que ver con eso, un prejuicio preestablecido con ciertas zonas. Entra un poco también con la xenofobia, ¿no? Literalmente, cuando tú visitas un lugar, pues lo que te esperas es que vas a tener un buen servicio, más sin embargo, los prestadores de servicios turísticos muchas veces ya tienen ese precepto de que ciertas personas van a ser de cierta manera. Pero también en a nivel económico, o sea, si te ven jodidón, no te van a ofrecer todos los servicios en el No hotel necesariamente. o en el turístico. A ver, Alex, ¿tú has sido discriminado alguna vez? Pues por mi piel humilde. ¿Turismo o no? Más, pero... Mi piel humilde. No que yo recuerde. Seguramente sí, porque no soy exactamente güerito. Por ejemplo, en un hotel de Cancún, bueno, de la Riviera Maya, al que voy a regresar. O sea, no fue suficiente. Fíjate, eso puede ser turismo negro. Gusta la mala Me vida. gusta que me trataran mal. Va por la revancha el Alex. Oye, Alex, la revancha. ¿Qué pasó? Alex, pero fíjate que tiene también su parte ahí media curiosa. Hay personas que saben que las van a discriminar o que las van a tratar mal y lo usan a favor para tener beneficios. Eso también, Ok. O sea, como para Eso sí es quejarme cierto. después. Exactamente, Exactamente. Es una discriminación inversa. Por ejemplo, si saben que me quejo, me van a dar un upgrade, me van a dar un regalo, me van a dar un beneficio, como una visita, como unas vacaciones gratis que vas a tener ahora. ¿Qué les parece si titulamos este turismo como turismo moreno? No manches. Turismo moreno significa ir a que te discriminen para ir un beneficio alterno. Claro que sí. De nada, Pues de eso. nada, industria del turismo. Ahorita vengo, voy de vacaciones, voy a que me discriminen. Algo así. Miren, les comento, alguna vez siempre hay gente que quiere viajar a Europa, ¿no? Pero tenemos esta idea de que en Europa la gente es muy civilizada y No. sabemos, ya, o sea, por cuestiones personales, que no necesariamente y que sí hay mucha discriminación en Europa. Miren, les comento, alguna vez agarrando un trenecito ahí en Madrid, una señora casi que me empujó y me hizo, ¡shu, shu, shu! Hazte para allá, ¿no? Y yo le preguntaba, y yo todavía preguntándole de buena onda a la señora, oiga, este es el que me lleva a la estación, no sé qué estación estaba yo buscando, y la señora, no, y me empujaba y hacía como que yo me fuera para allá, ¿no? Yo sí lo sentí como medio extraño, no sé si la señora tenía algo mal en la cabeza o de plano si era discriminación contra mí. Pues es que por tu rostro árabe, por eso, man. Exactamente. Tiene nombre de cara de talibán. Tengo cara de talibán, ¿no? Y luego, a lo mejor, por ahí iba. Pero también me pasó muchas veces, me ha pasado así como que, precisamente por ese rostro de talibán, por eso cuando salgo llevo mi banderita de México, ¿no? En la mochila. Y ahí entra otro aspecto de la discriminación o del prejuicio, es por edades, porque actualmente los millennials, la gente más joven, ya no lo ve como políticamente correcto. Entonces, las personas mayores tienden a ser más discriminatorias, tienden a tener más prejuicios en cuanto a raza, piel o incluso de nacionalidad. Justo, pero por ejemplo, así crecieron y ahora es casi... Sí, es un de cambio más generacional. transmitibles. pero Exactamente. te digo, entonces ya tiene que ver con prejuicios también generacionales. Sí, Oye, de Frank, hecho ¿a ti también. te han discriminado alguna vez? Un montón de veces. Pero yo no tengo problema para... O sea, es que uno siempre entra en una minoría. Porque quieras o no, siempre cuando hay un grupo de personas, siempre vas a estar dentro de una minoría. Ya sea porque estás bajo de estatura, porque tienes la piel oscura, por tu nacionalidad. Entonces, todos entramos en una categoría. Aún cuando estuviéramos en Europa y pones un grupo de mexicanos, entonces ya entras dentro del paquete de mexicanos. Y ahí van a entrar de todos colores, sabores y de tamaños. Entonces, todos en cierto modo, aunque no lo percibamos, estamos dentro de un factor de discriminación, por lo mismo que decía, por cuestiones generacionales, por cuestiones de zona, y sí, claro que sí me han discriminado varias veces. Principalmente, por ejemplo, cuando un servidor llegó a vivir aquí a Playa del Carmen, en Playa del Carmen era una época donde las personas podían andar caminando guaraches de playa en playa, no había cover, no había entrada,
podías ir de Bermuda, de como quieras, y no había ningún problema. Era un turismo más chancludo, por llamarle de algún modo. Hippie. Más hippie, ¿no? Más, bueno, en fin, en casos que ahora, como te ven, te tratan. Si no llegas con ropa de marca, si no llegas, que traigas el poder adquisitivo para pagar un cover, entonces pues no entra. Entonces ya también tiene que ver con una cuestión completamente de zona. Y sí, ahora ya no te dejan ni pasar. O sea, simple y sencillamente, ¿sabes qué? No puedes entrar. Nos reservamos el derecho de admisión. Exactamente. Yo creo que ahora con este maravilloso suceso del coronavirus, va a maravilloso cambiar todo eso. por ser sarcástico evidentemente, comenzó a existir un nuevo tipo o un nuevo nicho de discriminación. Primero a los asiáticos y casualmente, tal vez por primera vez, al menos aquí en México, a los europeos. Los americanos. Ajá, ¿cuántas veces ahora no te alejas de un europeo, o sea, de un güerito o algo así, para no quererte contagiar? No todos, aquí, obviamente, pero no sí todos. es Por ejemplo, aquí en redes sociales pasó algo muy curioso. Regularmente en páginas que son de personas extranjeras que ya viven, que son residentes aquí de Cozumel, ahora se les dice que se regresen a su país, que hacen aquí. Están consumiendo nuestros servicios, van a consumir nuestros hospitales. Entonces ya empieza una discriminación inversa. Ajá, a lo que no se estaba acostumbrado, pero y tampoco está padre, pues. No está siquiera bien. Como venganza. No, me refiero a que ahora es un fenómeno distinto y se dio de un día para otro. Eso fue lo más chistoso. Hay una publicación que vi por ahí que decía, es un buen momento para regresar en barcos y en aviones a reconquistar lo que hemos perdido, ¿no? Durante las conquistas y demás. Pero bueno, básicamente. Sí, pero por ejemplo, yo que soy guía de turistas y me ha tocado manejar con distintos grupos, sí reconoces muchos perfiles, pero sí se necesita mucha madurez para que pues también, digo, no cataloguemos que porque un grupo ecuatoriano se portó de cierta manera, todos van a ser igual. Aunque por supuesto los argentinos tienen el mismo comportamiento de la mayoría, me digo la mayoría. Se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Sin embargo, he encontrado argentinos maravillosos, ¿no? Muy dadores, muy buena onda y todo. Y por ejemplo, sí puedo decir que hay turismo muy pesado como ese. Adiós a todos los chilenos. A los podcasteros de Argentina y de Chile los vamos a extrañar mucho. No, o sea, me refiero a esos argentinos que son como la diferencia, ¿no? Entonces eso te invita a que conozcas a los grupos y también los trates conforme se comportan. Y a lo que voy es a lo siguiente, que sí, a lo mejor podemos ser chaparritos, morenitos, lo que quieras, pero también la actitud abre muchas puertas. Y esto te lo digo, por ejemplo, porque apenas llevé un grupo ecuatoriano a Acapulco, y el de la entrada me dice, ay, por esa hermosa sonrisa te voy a dar la cortesía. Entonces también uno, por la actitud, puede obtener muchos beneficios. Y por supuesto por la belleza, ¿no? Claro. Oigan, pero... hay que ser la hermana de Ixtabay. No, la hermana de la Ixtabay. Hay que ser. Exacto. La dócil. Sí es un hecho de que para nosotros en México, hablando como mexicanos, como sociedad, la discriminación es un deporte nacional y no lo tomen a mal. Ahí les va. Nosotros venimos de la educación que nos dio durante mucho tiempo el canal hegemónico, donde estaba bien pegarle al gordito, donde estaba bien fregar al pobre, donde me acuerdo de las películas como, no sé, Los Angelitos Negros, ¿no? Todo eso entró en nuestra mente, nos educó durante toda una generación y por eso es que vemos muy normal, ¿no? Que es discriminar a las personas. Por eso repito, las personas que ya están con una edad más jóvenes, digamos de 20 para abajo, ya lo ven como una cuestión de políticamente incorrecto, lo cual, repito, es una cuestión de generacionalidad y se ve reflejada en los servicios turísticos. Sí, y es así que, por ejemplo, Ángel, yo hemos manejado cursos de capacitación para justamente aminorar estas cuestiones, ¿no? Que es justamente el servicio al cliente, un buen servicio al cliente en donde pues también no haya pretensiones por parte del prestador de servicios, sino simplemente una atención que vaya basada en la educación y por supuesto en una buena actitud de servicio. Oye, Alex, ¿verdad, Ángel? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el teatro es no me es descuerda, un arte que no me en el que se descuerda. maneje mucho la élite, o es solo un mito. Y más en los musicales. Sí, a fuerza. A ver, vamos a hacer dos comentarios. El primero, respondiendo a tu pregunta un poquito, pues antes yo creo que sí era percibido tanto por la sociedad como por muchos creadores, no todos, como algo elitista, o como algo pues que no era merecido para todos. Espectadores porque lo acepta o
se agacharon y dijeron, sí es cierto, para nosotros no es eso. Y de parte de los creadores y directores, dramaturgos y demás, yo creo que hubo una era donde se dedicaron a escribir mafufadas que solamente ellos entendían, literal, y tal vez ni siquiera ellos, y había alguien que hacía la estupidez de secundarlo, ¿no? Y decir, claro, esto es elevado. Entonces, alguien lo secundaba y decía, claro, esto no es para todos, esto está elevadísimo y solamente los sagrados lo entendemos. Entonces yo creo que ese fue el primer error, estúpido error de decir, el teatro debe ser etéreo e infinito y no debe ser entendible para todos. A mí se me hace absurdo y estúpido, de hecho todavía hay algunas tendencias, pero no. Y la otra que quería yo señalar, ahorita que me estoy acordando, pareciera que hay gente, parecía que hay dueños de inmuebles que entienden que a la gente le gusta ir a sufrir al teatro y tienen pésimos servicios, pésimas butacas, te sientan en sillas para fiestas de cumpleaños, un lugar sucio y servicio al cliente donde casi te están diciendo, tú vienes a hacerme un favor. Oye, Alex, ¿y eso tiene que ver con el precio o la obra? ¿O simple y sencillamente ya lo vas a... Sí, o no hay una inversión a pesar de que ganan, ¿no? Perdón, no entendí, no comprendí. Me refiero, tú estás diciendo que hay inmuebles que no prestan un servicio adecuado o que no tienen las instalaciones adecuadas, y eso lo justifican los dueños de los inmuebles diciendo, pues es que la obra es gratis, o es una obra experimental que no me va a dar mucho dinero, pues no lo invierto, ¿no? Creo que la formación de foros, la creación constante de foros es muy aplaudible. Vaya, tan solo abrir un lugarcito, por muy modesto que sea, es una labor titánica, pero una cosa es que hagas lo más posible con los recursos que tengas a la mano, y otra cosa es que seas desconsiderado con la gente que va a ir a pagarte, aunque sea un peso que a la gente le costó mucho trabajo a veces conseguir y que merece una experiencia chingona. Entonces, son las dos cosas. O sea, uno, que la industria del teatro a veces, cuando son servicios, son obras más bien subvencionadas, pues sí, los boletos son baratos, no se gana mucho y demás. Se hace lo que se puede, pero en el teatro comercial a veces, la mayoría de ocasiones, pues no hay pretexto, y hay muchas veces que los costos son elevadísimos y la gente te quiere tener adentro de un saloncito caluroso con el otro así respirándote en el oído, y es absurdo, eso es horrible. Antes de que se restringiera el salir de casa, Ángel, fuimos a una obra de teatro, ¿recuerdas? Hace un par de semanas tal vez. Ajá, sí. Y a mí no se me hizo caro el boleto. Tú dijiste que estuvo muy caro. También por la zona donde yo vivo no se me hizo caro. Pero tú lo mencionaste y me llamó la atención que creo que eran 250, 300 pesos. ¿Se te hizo caro? ¿Por qué? No se me hizo caro. Ahora no se le hizo caro, ya lo reflexionó. Sí, dijiste caro. No, tengo grabado. Para lo que vi estuvo perfecto. Que 1,600 pesos costaba el Corona, ¿no? No el Corona, el Corona. El Vive Latino nos costó 2,300, algo así. El Vive Latino. No, pero que las obras, por ejemplo, como Mentiras, 1,600, como ¿no? Yo estaba comentando eso, que 1,000 y fracción o a partir de 800 pesos, una obra se me hace cara. Ahora, cara ¿pero qué determina que está cara? En cuestión de precio. En cuestión de precio significa que sí se me hace caro a partir de 800 pesos para, digamos, el poder adquisitivo de los mexicanos. Es muy complicado pagar 800 pesos para una persona, y si vas con tu familia, pues ya estás hablando de una inversión de 3,000 pesos, ¿no? Eso me conviene más irme de viaje. Por ejemplo, desde el punto de vista de Alex, me va a decir, pero es que fíjate en los costos. Por supuesto. O sea, si me voy a los costos, a lo mejor de esos 800 pesos que se están cobrando, a lo mejor nada más son 20 pesos de utilidad de esos 800, y todo lo demás es gastos, publicidad, artistas, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que una obra de arriba de 800 pesos para el poder adquisitivo de los mexicanos no sea cara, pero 250 no la considero cara. Creo que el comentario que acaba de hacer Julieta da en el blanco, o sea, da en el punto. Mejor me voy de viaje por una cosa. La industria hotelera, la industria del turismo, lleva años preocupada por homologar la calidad del servicio que ofrece. Entonces, ponle que hay alguien que da un servicio pésimo, pero el 90% de los hoteles, destinos y demás ya han entrado en esta lógica de que van a brindar una experiencia distinta, completa, con una sonrisa cuando te reciben y demás. Y es algo que la industria del espectáculo en general muchas veces aún
aunque para allá vamos, aún padecemos, o sea, aún cojeamos de ahí. El costo del boleto, como tú dices, Ángel, se debe a muchos factores y entre ellos es los gastos de operación y la inversión y demás que son altísimos. Sin embargo, a veces no es tanto, y creo que esa es una llamada de atención para todos nosotros, no es tanto si va a costar caro o no. Generalmente cuando pagas, por ejemplo, para ver una obra de Ocesa, aunque pagues 1,600 y 3,000 pesos, no sales diciendo, me sentí robado. No, generalmente dices, pagué la experiencia y chingón y es algo que volvería. Vaya, no es algo, ese tipo de cosas no es algo que la familia mexicana haga cada semana, pero sí es una experiencia que puedes planear una vez al año, 2 veces al año, ahorras, juntas y vives eso. Entonces, evidentemente, para la industria del entretenimiento, la tarea es preocuparse y homologar este tipo de alta calidad de servicio para que la gente diga, a huevo, pagué todo eso, pero sé que la próxima vez que voy a ir, esto va a valer y más. Y eso es juntarnos todos y hacerlo chingón. Ahí voy a poner un ejemplo. Aquí en la Riviera hay un hotel que aquí se podría estar anunciando que se llama Vidanta, que tiene un show fijo de Cirque du Soleil. Quiero ir. Eso para mí está muy bueno. Lo que me contó el Frank, sí. Yo tengo 41 años y ya no tengo la capacidad de sorprenderme tan fácilmente. Y ese ¿Tú fuiste, show, Frank? Sí. ¿Y cómo cuánto te costó? O sea, a mí nada. Porque quiero ir. A mí nada porque por mi trabajo me invitan. Bueno, me invitaban antes de que nos se acabara todo. Pero bueno, nos invitan a diferentes tours para conocerlos, para promocionarlos y ofrecerlos. Y uno de esos fue el show de Cirque du Soleil. Bueno, estamos hablando de que el espacio del recinto no es muy grande, pero digamos la visión es bastante buena desde el punto que lo veas. Pero mi punto es, de 1 metro de distancia, el precio va de, si no me equivoco, $79 o 99, si no me equivoco, a 159 hasta, no sé, $200. Sí. Ahorita, eso transformado en caguamas, estamos hablando de casi 5,000 pesos por una obra de teatro. Finalmente es un circo, ¿no? Entonces, eso sí es caro. Y la gente lo paga. Exacto. ¿Por qué? Porque es un servicio, es un show único. Que en otros lados posiblemente, decían que en Las Vegas, en Canadá, el show es muchísimo más caro, que aquí está barato. Entonces, es el espectáculo lo que vende. Entonces, ¿qué es caro? Para mí, por eso, cuando Ángel me dijo, no, pues es que está más o menos caro. Digo, no, está regalado. Pues aquí, por ejemplo, llegan a lo más cercano a Cancún, llegan a Cancún obras de teatro como, no sé, La Risa en Vacaciones, no sé, un nombre así. Y son obras de teatro así, muy feas, no a mi gusto, no vale la pena. Y son boletos de 500, 800, hasta 1,000 pesos. Sí, pero por ejemplo, justo regresando a lo que te decía del turismo, que es a lo que ustedes se dedican, a la industria hotelera. Yo he visto hoteles que dices 25,000 pesos la noche, 50,000 pesos la noche. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero sé que existen. En Italia, sí. Y estoy seguro. Aquí también. Y estoy seguro que si yo voy a alguno, o que si el 99% de la población va a uno y ahorra y paga, o le cuesta más o menos trabajo pagarlo, estoy seguro que la mayoría no va a salir diciendo, no mames, güey, o sea, pagué muy poquito. Pero eso regresamos al punto de la discriminación. Fíjate, hay personas que ahorran toda su vida o todo un año para darse unos 3, 4, 5 días en un hotel del Caribe, por ejemplo, llámese Cancún. Sí. Y esperan que por esos 5 días los traten como reyes y princesos. Ajá. Reyes y princesas. Sí, Entonces, o sea, honestamente sí. Pero ¿qué pasa? Que se topan con pared cuando llegan a un centro de servicio turístico y porque llegan por Magni Charter, por Interjet, ya los tratan diferente. Sí, está culero, ajá. Está culero. O sea, ahora hasta la lo bueno es que los teatreros no vemos. Lo bueno es que la mayoría de los teatreros no vemos que la gente llega en el metro o en el pecero. O en el camión, o en su limusina. Sí, pero esto ya es cuestión de formación, ¿no? Y es corregible todavía. Justo. Sí, en realidad, digo, yo que viví muchos años por allá en Cancún, y en Playa del Carmen y en Cozumel, sí es cierto que es una cuestión de formación, pero también es cierto que ahí sí se dejan ir mucho por el billete.
Sí, claro, el dinero. Por el verde. O sea, sí, así de simple. O sea, es por y de hecho la actitud hacia el turista tiene mucho que ver con el dinero. O sea, también es cierto. Y lo que dice el Fran de que sí es cuestión generacional, sí, y no nada más en México. O sea, en todo el mundo, todo el mundo fue racista en generaciones pasadas. Fue muy racista en generaciones pasadas. Sí, no es una cuestión. Es que era normal. Era una normal. Sí, era lo tradicional. Película que tú veas de los años 90s, 80s hacia abajo, hay algún tema de discriminación. Digo, hasta la fecha, pero en particular de los 80s y de los 90s hacia abajo, siempre hay temas discriminatorios. ¿Ok? Sí. ¿Qué onda? Pero sí, bueno, como síntesis, conclusión de esto, a todas las industrias nos hace mucho falta trabajar en mejorar el servicio al cliente y dar una experiencia que, como dice Frank, tratar a la gente como reyes, claro que haciendo balance para que ni haya grosería hacia el cliente ni hacia el prestador de servicio. Claro. Ahora, Oye, Ángel, lo bueno cuesta. Sí. Ángel, ¿a ti te tocó alguna vez que hubiera discriminación del cliente hacia ti? Sí, claro. O sea, también eso se comenta mucho en el turismo. Hay muchos clientes que discriminan y también hay muchos prestadores de servicios que discriminan. Acuérdense, no sé si alguna vez lo platicamos en un podcast, de las chavas estas que les comenté que vienen a hacer sus prácticas aquí a México y que no hablan bien español y que luego quieren atender a algún turista mexicano, y el hecho de que no puedan hablar bien español hace que esos turistas mexicanos se desesperen y digan: a ver, por favor, tráiganme a alguien que hable bien español. Esta señorita no habla ni español y me está atendiendo y no entiende mi problema. A ver, por favor, alguien que me atienda español. El clásico, quiero hablar con el gerente. ¿Cómo? El clásico de quiero hablar con el gerente. El clásico, quiero hablar con el gerente, por supuesto. Y ahí va Ángel. Tradicional, y ahí vamos. Ahí va Ángel a solucionar problemas con una gran cara. Yo creo que este par de aguas del coronavirus para acá va a servir mucho. Nos vamos a tener que acostumbrar a ser humanos. Sí, exacto. Desgraciadamente ahora con el confinamiento y todo eso, tenemos que aprender a utilizar nuevas herramientas para atención al servicio. Hay que utilizar maneras más higiénicas de comunicarnos y de tener interacción con las personas, y eso va a modificar mucho también la actitud de servicio. Yo pienso que cuando vuelvan a entrar todo la economía, cuando se vaya a reactivar la economía y principalmente en el aspecto turístico, vamos a tener que modificar muchísimos protocolos de servicio, protocolos de atención y todo eso que tal vez sabemos o aprendimos o utilizamos durante muchos años, lo vamos a tener que modificar sí o sí. Vientos. Ok, último tema. A ver, estamos en Semana Santa, de hecho hoy es Viernes Santo, para los que nos estén viendo o escuchando, si hoy es Viernes Santo, vamos a hablar de pecado. ¿Okay? Ahora, peor. A ver, Sí, que no me gusta. ¿conocen ustedes el término ciudades del pecado? Lo Las hemos Vegas. escuchado, claro que sí. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuáles son estos destinos o ciudades del pecado y por qué son ciudades del pecado? A ver. Bueno, es percibido principalmente por la oferta sexual, Exacto. sexosa o ligado a lo carnal, principalmente creo que es por ahí. A ver, Y a los excesos, ¿no? ¿Lo qué, perdón? Y a los excesos también, ¿no? Los excesos, exactamente. El Y porque juego, tal se vez. permiten muchas cosas. Los exacto. casinos. Los 7 lugares- pecados capitales. Hay lugares emblemáticos como en Jamaica, las playas nudistas, donde principalmente vas a consumir marihuana Ujú. y a buscar una... En Holanda, ¿no? Ahí está. Exactamente. Bueno, Holanda... está Bueno, bien. más bien se lleva el punto clave, que es la lujuria y la avaricia y todo esto. Nel. O sea, lleva los Julieta 7 sí pecados sabe. capitales. Mira, yo me sé los 7, Yo los he practicado, pero no me sé los nombres. Ahí les van. Cuenten. Pereza, envidia, avaricia, gula, lujuria, cólera y ambición. ¿Cómo no? Qué barbaridad. Dios mío. Ese Mora me ha Alguien sorprendido. hizo el catecismo. No, si yo me salvé de esos. A Gracias la- a Dios, ¿Cuál es oye. de eso? San- Hay ¿Cuál que es de eso? reducirlo. No practicas. Hay que reducirlo al plano erótico, más que sexual, muchachos. ¿Sí? Vámonos Sí. desde el plano de Sigmund Erótico. Freud, que todo es Thanos y Eros, ¿no? Exactamente. Al final les voy a preguntar su opinión acerca de la legalización de la marihuana aquí en Ajá. México. Pero antes de eso, ahorita, ciudades del pecado. Por ejemplo, Ámsterdam. ¿Por qué se considera ciudad del pecado? Técnicamente recuerden ustedes que Ámsterdam, no en toda la ciudad se puede fumar marihuana y no en toda la ciudad es que se dé esta, pues ni siquiera le llaman prostitución allá, solamente es trabajadoras sexuales. Ujú. Solamente es en el Distrito Rojo, acuérdense.
solo es en el Distrito Rojo y es porque hay hasta señalamientos del Distrito Rojo, pasando ese Distrito Rojo es en donde ya entras a la zona del pecado, en donde está permitido fumar marihuana, donde están las famosas coffee shops y donde está lo que se le considera las trabajadoras sexuales. Es muy... Perdón. Ajá. Es muy curioso, pero en esta parte de donde el pecado es legal, que es la parte atractiva. Fíjate, estaba escuchando por ahí un video donde decía un comentarista, ¿no? Que curiosamente él iba entrando a una taberna de estas de Ámsterdam y iba con su cigarro. Entonces le dice, apague eso porque es ilegal. Aquí nada más se fuma marihuana, ¿no? Entonces esa parte se me hizo muy interesante, ¿no? En las coffee shops no se puede tomar ni alcohol ni se puede fumar tabaco, acuérdense. Exactamente. Está prohibido fumar en lugares cerrados. No, solamente pero se puede sí fuman la marihuana. Exacto, solo se puede fumar marihuana. No el tabaco. Se puede tomar tés, se puede comer postres, porque hay postrecitos igual, también de marihuana, por supuesto, hay muffins de marihuana y todo eso que venden ahí, pero sí es ilegal adentro de ese lugar fumar cigarro y tomar alcohol, adentro de las famosas coffee shops, ¿no? Oye, Ángel, en las vitrinas, ¿no te hizo un poco de eco que las personas que trabajan en esas vitrinas son latinoamericanas, la mayoría de ellas? Sí, hay muchas latinoamericanas y muchas, por ejemplo, gorditas chaparritas. ¿Puedo cambiar de profesión entonces? Exacto. Mira, es lo que iba a decir, pero no me atreví, Julieta. Soy chaparrita y gordita. Porque la imagen, a lo mejor a lo que se refiere Frank es que es cierto, la imagen que vemos son estas modelos súper espectaculares que están en las vitrinas y no necesariamente, o sea, hay de todo, pero hay muchas latinas. Mucha latina y... Es que la latina es fogosa. Exacto. Es que para allá eso es exótico. Sí, claro, está dentro del... No, pero sí la latina entiendo que es percibida en el mundo como una mujer candente. Exacto, y es como más atractiva esa candencia. Oiga, pero cuando se habla de turismo sexual, ¿estamos hablando de una cuestión legal o ilegal? Cuando decimos turismo sexual. Bueno, en estas naciones es legal, está legalizado, pero también muy cuidado, porque los mismos que están en estas casas o en estas ventanillas que aparecen, están sumamente cuidadas en cuanto a salubridad y todo eso, y tienen sus derechos y de contratación y todo. Sí, es mejor que ir a lo mejor aquí a la Ciudad de México, ¿no? Hay un turismo que casi no se habla, pero hay un turismo sexual para mujeres. En playas de África es un catálogo abierto donde los muchachos, los jóvenes, se ponen a hacer ejercicio regularmente sin camisa, y las señoras, principalmente europeas, españolas, inglesas, alemanas, escogen a la persona con la que quieren pasar el rato. Luego me pasas el dato, ¿no, Frank? Sugar Milk. Son las Sugar Milk. Entonces, y ya todas tienen, o sea, hay documentales, si los rascan ahí un poquito pueden encontrar alguno, o Sugar donde los chavos tienen a su Sugar Mom que les paga la educación de los hijos y todo, y cada temporada vacacional las visitan. Los chavos son visitados. O sea, como pagar un tiempo compartido. Literal. Muy buen punto. Digamos que comparten más que el cuarto, pero bueno. Ok. De hecho, sí, nada más acuérdense ustedes, para los que desean viajar a estos lugares, por ejemplo, en Ámsterdam, es ilegal decirle a una mujer prostituta. Claro. Y te pueden multar si le dices a alguna mujer. Porque en Ámsterdam hay mucha gente también que habla español, precisamente por eso, porque por hay muchos cercanía. Latinos, ¿no? Exactamente. El término prostituta es ilegal y sí es cierto, como dice Julieta, tienen un sindicato y son muy protegidas por el gobierno, tienen algo similar a lo de Infonavit, tienen guarderías y nada más pueden trabajar 4 horas al día, no pueden trabajar más de 4 horas al día, ¿no? Oye, cuestiones ¿dónde legales. dices que puede uno aplicar para eso? ¿Qué? Son muy buenos beneficios, oye. Tiene buenos beneficios. Y otra cosa que hay que decirle a las personas que vayan a visitar, no tomen fotos, te pueden meter en muchos rollos. Exactamente. Sí, no la voy a tomar yo. Un uso y disfrute al momento. Sí, no. Y o sean muy discretos porque sí se puede meter en muchos problemas. No está permitido tomar fotos a las vitrinas. Muy bien. Y la pregunta de los 64,000 que hicimos hace rato. La legalización de la marihuana en México. Por ejemplo, como destino turístico, hablando de Playa del Carmen, de Cancún, ¿creen que se puedan volver en una zona en donde en esa zona se permita el consumo de marihuana
de manera, ¿cómo se le llama? De entretenimiento. Ya existe, se llama Tulum. Lúdica. Tulum, ¿eh? ¿Y es legal? Ese es el... Pues es socialmente permisible. Exactamente. Pero la ley todavía no lo permite, ¿no? O sea, sería como la zona roja de México, del país. Claro, o sea, es Pues, que aquí en el DF también hay diferentes zonas. Aquí. Lo que pasa que a diferencia de Europa tiene pues cierta cultura y civismo, pero aquí en México ya lo agarrarían más como vicio por la Pensamiento formación y la paternalista. estructura. Por esa Sí, tendencia, por la estructura. Yo me no la veo imagino viable. que Julieta no lo aceptaría. No, Ajá, porque pero la estoy de gente acuerdo no con Frank. se comporta. Y Frank está del otro lado. Yo supongo que para Yo él lo no hay pongo ningún bien, problema. bien clarito, bien clarito. Un servidor fumó durante 10 años, tal vez. Ya Eh, salieron sus trapitos. Te y digo. soy alcohólico conocido, soy borracho Social. conocido, no alcohólico Funcional. anónimo. Entonces, hagan un mapeo mental de cuántas, no sé, Oxxos, Six o la tiendita de la esquina donde vendan alcohol y cigarros, alrededor en su cuadra por lo menos. Y ahora pregúntense, de todas las personas que conocen en su cuadra, ¿cuántos de ellos fuman y toman? El que esté ahí no quiere decir que lo vas a consumir. Es un pensamiento sumamente paternalista el decir, es que se van a drogarlas. No, Cierto, si cierto. están los cigarros, no todos los van a fumar. Si está el alcohol, no todos lo van a comprar. No, pero esa mayoría, esa minoría también a veces es irresponsable y lo lleva al vicio, ¿estás de acuerdo? No es Dios también mío. tan así, de que No, lo van a consumir con Ahora, medida o ahora. algo así. Venga, de debate, venga de debate. Lo que creo que Frank está poniendo en la mesa es que el problema ha sido la prohibición Claro. desde antes. Vaya, si no hubiese existido jamás esa prohibición de entrada, ahorita no sería un tema de discusión. La clave está en que el alcoholismo en las playas no es un tema de discusión ahorita. La gente puede tomar en la playa sin problema y más o menos lo hacen otras personas. Algunos, a partir de estar ebrios, pueden tomar actitudes irresponsables, pero así lo puede tomar cualquier persona en sus 5 sentidos. Pues una persona en juicio. De hecho, Mora tiene razón porque lo prohibido llama más la atención, ¿no? También. Ahora, o sea, no sé si quieres ustedes han tenido romper Prohibido. la regla. han tenido curiosidad de cómo se nació la prohibición de la marihuana, que fue de Richard Nixon, o sea, por un problema de la comunidad afroamericana, y se volvió una manera de controlar a ese sector de la población americana. Y en México, pues, para variar, retomó esa actitud también de prohibicionista. Oye, Pero Frank. dígame. ¿Tú estás a favor de que se el aborto legalicen también. todas las drogas o no? ¿O hay alguna droga que tú no permitirías que se legalizara? ¿O que se permitan Pero todas? yo quién soy, Estoy hablando yo de quién soy. heroína, cocaína, marihuana. Ajá, yo, Francisco Mundo, ¿quién soy para prohibirte que tú hagas algo que considero? O sea, si tú Tú estuvieras tienes en la libertad de política, hacer lo que tú no quieras. la prohibirías, no prohibirías Nada. nada. Porque somos No. seres muy libres. Solo lo asumiría si fueran personas responsables. Pero tenemos el libre albedrío, incluso la gente católica dice, tienes el libre Pecador. albedrío. Eres un pecador. Yo sí. Pues tal vez, y para, digamos que hacerle más carnita al debate, lo que tal vez se puede manejar a partir de ahora es como con los fármacos, que son drogas también, donde Claro. es por Controladito. controladito. ¿A qué me refiero? Hay un especialista que te dice, puedes consumir tanto para que esto no te traiga pues problemas alternos. Tal vez esa es una manera, o sea, así como la penicilina, así como Claro. Hay que cualquier dejarlo antibiótico. como está el alcohol, no tienes que brincar mucho. Mayores de 18 años, lugares establecidos. Exacto. O sea, eso ya Controlado, un poco controlado. existe. La regulación ya existe, que está penado, que es contra la ley darle a un menor de edad, eso, controladito, ya existe. Ahora simplemente es perder ese velo, quitarse ese velo de encima, de que el que exista va a generar consumo. Eso es mentira. Por ejemplo, hay otro tema que, por ejemplo, va muy de la mano, los casinos. No, que los casinos generan prostitución y generan drogadicción y bla, 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 bla. Existen los casinos. En todos lados existen los calientes y todas esas maquinitas y no pasa nada. Lo único que son un montón de señoras ahí sentadas con sus maquinitas y no pasa absolutamente nada. O sea, es simplemente el velo, el miedo social y generacional que existe de que los problemas vienen con el consumo. Claro que no. Hay personas mucho más adictas
al café, a la Coca-Cola, hola Ángel, al cigarro, al alcohol. Saludos, dice. El azúcar es un veneno. La gente no tiene ningún problema de consumir toneladas de azúcar diarias. Pero bueno. Muy bien, Alex, ¿Qué pasó? ¿a favor de quién está? Creo que ya puse mi postura, pero no, yo no prohibiría, como te dije hace rato, ningún estupefaciente o droga o psicotrópico, pero sí en pro de la salud o de medio menguar la salud de los que lo consumen, como sociedad, como medidas regulatorias de sociedad, pues sí, los más dañinos en montón, en medida, en volumen, pues sí medirlos tantito. O sea, por ejemplo, la cocaína, la piedra, la heroína, que son más dañinos en volumen y a la larga, pues tal vez sí. O sea, tal vez sí que haya especialistas. O sea, sería una nueva profesión quizá, ¿no? Oye, por ejemplo, el pueblo quechua, que come la hoja de coca en Bolivia y todas estas zonas, Sí. por cuestiones culturales de su idiosincrasia la consumen, y también de acuerdo a la posición del prohibicionismo, también debería estar prohibido que ellos produzcan y consuman. Pero es que ahí es como la coca, bueno, que sí, la hoja de coca, ¿no? Se utiliza para que tenga una mejor respiración en cuanto a la subida de montaña. No es cultural, pero también es, digamos, medicamento. Y tenemos para el peyote, que pueda tenemos la soportar. ayahuasca, los Sí, aquí sapos. en México sí tenemos varios. Sí, tenemos varios. Ajá. Pero sí, justamente, o sea, Frank le dio No un está punto. prohibido. Entre Ajá, ellos, exacto. ¿no? Legalmente, entre los Entre pueblos, ellos, ¿no? no. Entonces, aparte de que se le da el uso lúdico, el uso de sentirse mejor, sentirse con más vitalidad, ¿no? Aparte de eso, hay otro uso que es ir en contra de algo establecido. Y eso es un uso Inherente al ser humano. Perfecto. Y tú, Ángel, nada más estás hable y no. Nada más se está sacando los trapos al sol yo y estoy, ya. yo estoy igual en contra de cualquier imposición. Yo, si estuviera Como el horario de a verano. nivel legal, liberaría todo. Más Yo ahorita. no consumo más que Coca-Cola, ¿no? O sea, mi droga es Nada la más. Coca-Cola. Chingo de azúcar. Fuera de eso, marihuana, cocaína, nunca la he consumido, no se me antoja ni nada, pero sí creo que la gente debe de tomar sus propias decisiones, no tanto imponérselas. Entre más se las imponen, más se ven tentados, como hemos dicho los cuatro, ¿no? Oye, Ángel, ¿y a poco Yo lo no has liberaría estado- todo. Ok. no has estado frente a la marihuana más de 15 veces? Sí, claro. Ujú. ¿Y la has Mis fumado, no? vecinos. No, y no se me antoja, de hecho. Yo nada más de paso cuando mis vecinos andan ahí. Y por ejemplo, nuestros amigos de la maestría, que son muy culturosos y todo acá, también son bien grifos, ¿no? Ah, eso sí. Yo también he tenido Fuertes alumnos declaraciones grifos. de Ángel, Abraham Sí, Chávez. sí, Y es no, y cierto. nunca se me ha antojado, la verdad. Es que también hay que ver, porque luego cuando, por ejemplo, los alumnos iban así, después de su fumadita, se les iban las cabras al monte. Estaban Pero, exponiendo y se quedan, y se le va la cabra, se le va. También hay daños cultura- al cerebro, hay daños. Hay culturas que no comen carne, hay culturas que no toman café, hay religiones que prohíben el café, porque todos finalmente son cuestiones culturales, repito. Yo no digo, por mí, que consuman lo que quieran, mientras no hagan daño a un segundo o un tercero. Ni a sí mismos, esa es la regla. Bueno, pues qué buen capítulo, oigan. ¿Dónde nos pueden seguir escuchando? Claro que sí, en Facebook pueden encontrarnos como Mochilazo Cultural, también en Instagram como Mochilazo Cultural, en Twitter como @mochicultural, y pues recuerden también ubicarnos en YouTube en Mochilazo Cultural. ¿Ok? Excelente. Excelente. Vámonos. Bien, pues esto fue el Mochi Podcast, el podcast oficial de Mochilazo Cultural. Chao, bye. Adiós a Hasta todos. luego. Bye. Manténganse Chao. positivos, manténganse sanos. Adiós. Yeah, bye.